Listo, ahora sí, entonces empezamos a grabar. Y es posible que más adelante se conecten otras personas. No, no es camisa de fuerza. Entonces, bueno, gracias por conectarte, por estar acá. Me gustaría, antes de presentarme, bueno, no, primero me presento y me gustaría también conocerte, como que me digas, me hables un poco sobre ti y cuántos años tienes. Te cuento. Casa Barullo es un proyecto de escritura creativa que ya lleva más de 10 años en el ejercicio de escritura creativa, de publicación e incluso de gestión de eventos y en este caso de concursos. Casa Barullo ha estado muy de la mano con Barranca Bermeja, con Felibar, para la materialización de este concurso en las tres versiones que lleva, pues incluyendo esta. Y para nosotras ha sido un aprendizaje muy grande y eh, también algo muy gratificante porque vemos que cada vez va teniendo mejor acogida este proceso y este proyecto. Entonces, te agradezco mucho que estés acá. Quiero enviarte casi que antes de empezar todo, el link para para que, ¿dónde está el enlace? Aquí. Lo voy a enviar por acá, que es para que te inscribas, ahí te registres y con ese registro ganas 5 puntos adicionales. 5 puntos adicionales. Estos 5 puntos adicionales son los que van a servir para que tu cuento ya tenga cierta ventaja cuando esté siendo calificado, porque pues asististe y participaste en este espacio de taller. Aquí va. Tal vez como solo somos, ay no, estoy saliendo de una gripa, perdón, discúlpame. Lo envié por acá. em, para que vayas pues para que te vayas registrando y ya con eso quedas inscrita en los puntos adicionales. Y es posible que este espacio no dure mucho porque, bueno, somos solo las dos y así podemos ir trabajando un texto, el que tú quieras. Vamos a ver ejemplos también y muchos tips para la escritura. Entonces, bueno, Estefany, cuéntame un poco sobre ti también. Bueno, yo tengo 16 años, soy todavía estudiante y pues siempre me ha interesado mucho la escritura, me gusta mucho leer y me gusta mucho escribir. No sé qué más decir. ¿Tienes algún autor o autora favoritos que te Me gusten? gusta, pues me gusta leer mucho a Gabriel García Márquez, también me gusta Ay, leer qué chévere. poesía de autoras y así, más o menos. Y Estefanito, ¿has leído a Cortázar, a Julio Cortázar? En algunas ocasiones, sí. Ah, qué chévere. ¿Y te gusta? Sí, me gusta la escritura, sí. Me gustan los libros. Muy chévere, genial. Mira que Cortázar tiene una frase muy famosa. Él también es muy bueno con formas breves y de hecho voy a compartirte esta pestaña para mostrar que voy a buscar aquí en internet. Se llama Historias, Cronopios y de Famas. Cortázar tiene este libro que es de formas breves, que también son microcuentos. Es muy fácil de conseguir. Él fue un escritor argentino que se radicó en Francia, entonces hablaba chistosito. Y en internet uno puede incluso encontrar a este autor leyendo sus propias obras y su propia poesía y sus propios cuentos. Entonces, eso es bacano. Más allá de eso, quería mostrarte alguno de estos microcuentos para que de entrada nos empecemos a salir de
un microcuento solo para contar una historia real o de cotidianidad. Por ejemplo, él tiene una serie de cuentos muy breves, como puedes ver aquí, que se llaman instrucciones. Entonces hay unas que son instrucciones para llorar, hay otras que son instrucciones para cantar, hay otras como esta, que son instrucciones sobre la forma de tener miedo. Entonces va explorando también incluso eh, otras formas de explorar la cotidianidad y la vida cotidiana, pero se mete muy en el fondo y muy detrás de qué es lo que, qué implicaciones tiene hacer una acción muy específica y sencilla, como por ejemplo subir una escalera. Y en el fondo no te está hablando de cómo son las instrucciones para subir una escalera o darle cuerda a un reloj, sino que te está hablando de algo mucho más importante o te manda un mensaje más grande. Son como metáforas. También existen las ocupaciones raras, eh, y es que él se ideó también un mundo donde hay personajes distintos y todos estos personajes tienen algo, alguna cosa que se les resalta. Por eso los cronopios y las famas son algunos personajes. Y en esto se exploran esos personajes, ¿no? Entonces, quería mostrarte uno, a ver si lo encuentro rápidamente. No, me toca material plástico. Este es muy chévere y se lee muy rápido, por lo que te cuento que son microcuentos. Em, entonces, encuentra una flor. No, esta. Ajá. Lástima que se ve aquí un poco cortado, pero quería mostrarte uno que se llama, bueno, no se llama Cóndor y Cronopio, en realidad se llama, es muy raro porque aquí tendría que tener otro nombre, pero es entre este y este, es este el nombre del cuento. Es más, podemos buscarlo aquí y así sabemos el nombre. Eso, Flor y Cronopio. Entonces, este personaje que es un cronopio, que uno va identificando más o menos quién es, qué hace, em, pues ejerce una acción en su mundo. Y dice así, un cronopio encuentra una flor solitaria en medio de los campos. Primero la va a arrancar, pero piensa que es una crueldad inútil. Y se pone de rodillas a su lado y juega alegremente con la flor. Le acaricia los pétalos, la sopla para que baile, zumba como una abeja, huele su perfume y finalmente se acuesta debajo de la flor y se duerme envuelto en una gran paz. La flor piensa, es como una flor. Entonces, em, en este breve, en este párrafo, en donde nos contaron una historia, nos están hablando de algo mucho más grande y más adelante lo vamos a ver. Te quería mostrar un poco sobre Cortázar porque me parece importante. Él tiene una frase muy famosa que dice, un cuento gana por puntos, mientras que un cuento corto o la forma breve gana por knockout. Y el knockout precisamente es ese golpe certero que tú das. Tú no tienes mucho espacio, no tienes muchas palabras que puedas utilizar para ya dar directamente con el chiste del cuento que quieres contar. Así que, ¿cómo podrías hacerlo? Pues, en este caso, cuando vas a escribir un microcuento, tienes que fijarte mucho en cuál es ese golpe certero que vas a dar. Tiene que ser muy clara esa parte. Por eso, traje algunos tips, unas recomendaciones para que las veamos juntas. Entonces, iba a hacer un ejercicio, pero ese lo podemos hacer al final. Y me voy a ir directamente aquí.
Listo, ahora sí. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de microcuento? Primero, que hay una diferencia frente a otros géneros narrativos como la novela, el teatro o incluso la poesía. ¿Por qué? Porque primero que menos es más, en donde utilizas pocas palabras y aquello que tú estás diciendo lo dices entre líneas. em, o sea, hay mucha información que vas a estar mencionando y diciendo entre líneas. No necesariamente tienes que enunciarlo todo. No es el objetivo de un microcuento. Entonces, eso es una parte. Otra cosa que diferencia a incluso el cuento largo, la novela y otros géneros narrativos es que sugiere con diferentes gestos en la narración. O sea, el microcuento tiene una labor o una tarea, casi que una obligación de sugerir con otros gestos, que luego vamos a ver de qué se trata eso, dentro de su narración, para que el lector complete ese sentido. Y al hacerlo, el lector se convierte en yo lo he puesto por aquí, así. El lector se convierte en un cómplice, pensando en la figura del cómplice, que es una persona que tiene una participación y tiene una agencia. Llegó una persona más. Miremos. Listo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Paul y Stephanie, Hola, hola. buenas tardes. Por el momento somos ustedes dos y yo. Yo soy Daniela, hago parte de Casa Barullo y Casa Barullo, como gestor también de este proyecto, pues estamos dictando estos talleres para que tengan más herramientas en el momento de escribir sus cuentos. Su nombre, de hecho, me suena familiar. Tengo la sensación de que está publicado en la antología del año pasado. Creo, creo que Sí, fui el ganador de la categoría adultos. sí, sí, con razón, claro que sí. Porque yo les leí ayer, al grupo de ayer, les estaba leyendo su cuento, el que ganó el año pasado. Y hoy también pensamos hacer un ejercicio similar. Entonces, estaba comentando un poco sobre cuáles son esos generales sobre de qué hablamos cuando hablamos de un microcuento, de qué se trata, cómo identificarlo, porque utiliza la brevedad y utiliza un lenguaje que es muy preciso. Entonces, aquí traigo uno muy famoso, que es de Ernest Hemingway, que se llama, o sea, se titula Zapatos de bebé. Y acá son ¿cuántas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras solamente que ya nos están contando todo un universo que está alrededor. Entonces, este dice, se venden zapatos de bebé sin usar. Esto tiene un tono de anuncio, primero, como de que te están anunciando algo, es casi que un clasificado. ¿Y por qué tendría una persona que verse en la necesidad de vender zapatos de bebé y además nuevos, sin utilizar? Entonces, pensaría yo, y esto es como algo un poco más de apreciación personal, considero que cuando uno lee un microcuento y luego se demora más pensando en cómo es ese universo que está alrededor, imaginándoselo, es porque el microcuento es muy bueno. Si me demoro más pensando en eso que leyéndolo, es porque hay un universo que me están sugiriendo y que puedo identificar solamente con estas pocas palabras. Entonces, por eso, por ejemplo, nos podemos imaginar la situación tal vez de una familia o de una mujer que iba a ser madre y luego no pudo serlo, em, entre otras situaciones. Pero aquí el lector, como estaba mencionando antes, es un cómplice. Luego quise traer este otro
cuento breve, este otro microcuento, porque la temática de este año, y lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a mirar los lineamientos del concurso de este año, directamente desde la página, habla de bienestar. Y en este caso, podemos ver incluso la diferencia que hay y el juego incluso que está planteando entre título y contenidos o desarrollo del mismo microcuento. El microcuento tiene dos palabras. Microcuento es qué bueno. Pero ¿cómo se titula? El sabor de una media luna a las 9 de la mañana en un viejo café de barrio, donde a los 97 años Rodolfo Mondolfo todavía se reúne con sus amigos los miércoles a la tarde. Ese es el título y el desarrollo es qué bueno. Ese es el microcuento. Entonces, aquí hay otra clave que es creativa, es juguetona también. Y es que no solamente el microcuento se cuenta aquí en el desarrollo, sino que todo empieza por el título. El título también te puede ayudar a que tu lector sea cómplice de aquello que vas a decir o de lo que quieres comunicar, como del universo que quieres comunicar. Entonces, estamos hablando de eso, de que se requiere igual mucha brevedad y mucha precisión en el lenguaje. Por eso, estos dos ejemplos que traje aquí pensando incluso en esa idea de bienestar. Eh, en el microcuento, en el microrelato, estamos haciendo referencia a algo que se llama elipsis, que es qué vamos a omitir directamente, o sea, qué vamos a omitir dentro de lo que se dice de manera directa y eso que se va a omitir, la elipsis, cómo lo vamos a rodear para que quede sugerido y que el lector pueda terminar de completar ese sentido. Ahí es donde considero que hay una clave importante para cuando uno hace un microcuento y lo identifica y es que desde la elipsis podemos hacernos las preguntas pertinentes para saber si estamos sugiriendo de manera correcta aquello que queremos que el lector infiera cuando se es cómplice. Como por ejemplo lo que veíamos con los zapatos de bebé. Que nos está diciendo, no nos están diciendo directamente qué fue lo que pasó, pero hay muchas cosas que podemos inferir desde ahí. Quiero pasar a este microcuento, pues recordar, el lector al ser un cómplice, estamos asumiendo que tiene un rol muy activo y esta es una sugerencia de que no es una fábula, porque nos encontramos mucho con situaciones en el año pasado y el antepasado, que los cuentos tenían una carga tal vez como o sea, cuando estamos hablando del knockout, y voy a repetir eso para Paul que recién entró, le estaba comentando a Stephanie que Julio Cortázar decía que una novela gana por puntos y un cuento gana por knockouts. Entonces, o hay que tener, por ejemplo, un efecto, es decir, hay que hacer un golpe certero, un cierre muy concreto que le termine de dar el sentido a la historia o al cuento final, pero que, y ahí viene la sugerencia, no se convierta en una discusión moral o que tenga una moraleja, que no tenga un cierre de moraleja porque no es necesario y no se va y no se desvía la atención de aquello que se está contando para hacer el juicio moral. De hecho, sugerimos mucho desmarcarse de ese juicio moral en los cierres de los cuentos. Voy con uno que se llama Amenazas de William Ospina y dice, te devoraré, dijo la pantera. Peor para ti, dijo la espada. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de esta confrontación entre estos dos personajes, en donde también para este microcuento se utilizaron dos guiones, o sea, lo que en la literatura llamaríamos diégesis directas, y
Y esa forma de narración también es aceptable y es aceptada en, en la escritura de microcuentos. Entonces, miremos, bueno, no, antes de pasar a los giros y que podamos identificar con estos dos ejemplos hacia dónde vamos, quiero mostrarles ¿dónde está? La página web de Déjame leer en paz. Ajá. Creo que aquí se ve, sí. Entonces, entran a la página web de Déjame leer en paz y llegamos a la convocatoria del 2026. En estas pestañas se encuentran que dice Edilo Corto, así se llama el concurso, y ya estamos en la tercera edición. Entonces, para la tercera edición nos vamos a ir a Lineamientos 2026. Y aquí es donde encuentran y encontramos las bases para la participación de este concurso. Stephanie, ¿tú ya habías participado antes del concurso? ¿Ya habías enviado tu mensaje? Sí, yo participé el año pasado en la categoría de jóvenes y yo gané el primer lugar en el cuento. ¡Qué maravilla! Tú también. Maravilloso. O sea que tú estás en juvenil, de 13 a 17, ¿verdad? Mira, aquí estás, gotas de memoria. No, pero Estás con 2 ganadores hoy. ¿qué están haciendo aquí? Ustedes más bien son los que me tienen que enseñar. No, tenemos mucho que aprender, pero demasiado. Yo toda la vida, 30 años como periodista escribiendo noticias, haciendo documentales, nada que tenía que ver con cuentos. Ahora estoy haciendo el giro. Ahorita en esta feria hago el lanzamiento de mi primer libro de cuentos, Uy, El Caimán Barranqueño y otros cuentos bermejos. Y estoy también incitando a mi niña que va a cumplir 7 años a que participe este año. Ya la tengo en ese cuento, pero todavía queda mucho por aprender. wow, qué genial. No, pues felicitaciones a los tres, porque chévere que la niña vaya a participar por primera vez también. Em, entonces, bueno, ya saben un poco sobre cómo funciona este año, entonces les voy a contar las novedades de este año, más bien para que no haya tanta repetición. Y si quieren, yo tenía aquí unos ejemplos preparados, pero podemos mirar más bien los cuentos directamente de ustedes y podemos, si quieren ver, vemos como qué giros tiene, qué podemos aprender de eso, de qué manera también se puede hacer una autoedición en escritura creativa, porque eso es distinto, ¿no? El ejercicio. Excelente. Listo, de una. Entonces miremos el objetivo del concurso de este año, que se orienta a una temática, por ejemplo, el del año pasado era El lector es un actor. En este caso, nuestro lema es leer te hace bien. Y el enfoque está en bienestar, en el concepto de bienestar que se debe entender de manera bastante general. Eh, y no es camisa de fuerza de todas maneras, solo que notamos que en los anteriores concursos estaban enmarcándose los escritores mucho en temáticas ambientales y nos gustaría que en esta ocasión Barranca Bermeja se pueda narrar desde otras perspectivas. Entonces creemos que el bienestar o leer te hace bien como el lema del concurso de este año puede orientar otro tipo de lecturas de la ciudad. También contarles un poco sobre que es el 5 de julio que vamos a cerrar el concurso y en octubre, ya no hay que esperar tanto tiempo, sino ya en octubre tendríamos ceremonia de premiación y entrega de los libros impresos, además de los premios. Esas son más o menos las fechas.
El concurso está abierto desde el 4 de mayo y también desde esta temática de leer te hace bien. Ya conocen las categorías, pero quiero mostrarles novedades en modalidades de participación y también en temas de las menciones especiales que están aquí abajo. Entonces, bueno, y que en esta ocasión hicimos públicos los criterios de evaluación para que esos también sean tomados en cuenta en el momento de la escritura de sus textos. Entonces, hablando de las modalidades de participación, como nos dimos cuenta también de que hay repetidas ocasiones en donde se utiliza la inteligencia artificial para escribir, eh, nosotros consideramos que la capacidad creativa del ser humano es uno de los elementos más valiosos que tenemos como seres humanos y de nuestra condición humana, y que eso no puede delegarse a una inteligencia artificial. Entonces, implementamos una modalidad adicional de participación que es la de buzones. ¿Qué quiere decir esto? Hay en 3 espacios de Barranca Bermeja, en la Biblioteca Ana Joaquina, en la Biblioteca Alejandro Galvis y en el Centro Comercial San Silvestre, unos buzones eh, y en las recepciones de esos buzones pueden preguntar por unas postales, como unas fichas, y ahí pueden escribir su texto a mano. Y esa sería la modalidad de participación en los buzones manuscrita. ¿Qué hay que hacer? Se llenan las postales, se llena su postal porque es la participación con un solo cuento y también se llena el formulario, pero no se vuelve a escribir el cuento, sino solo que llenas tus datos personales y chuleas en donde dice que participé con el buzón. Y ya con eso estás participando desde esa modalidad. Quedas registrado y quedas registrado también del otro lado. Ahorita en unos minutos vuelvo a enviar el listado de asistencia para que se registren porque otra novedad es que estos talleres, justamente en los que están participando ustedes ahora, suman 5 puntos en la calificación final de parte de los jurados para sus cuentos, esta participación. Entonces, que además voy a hacerle un poquito de zoom, así. Además de que hay o sea, siempre ha sido muy honesto el concurso y siempre ha sido muy transparente, pero en esta ocasión quisimos también incluso mostrar cuáles son los criterios de evaluación de de las personas que los van a calificar sus textos. Así, cuando estén editando su texto final, podemos ver para que revisen si cumple con esos criterios. Con esos criterios. Entonces tenemos la relación de la propuesta con la temática del concurso. Entonces, la temática, aunque no es camisa de fuerza, sí suma puntos en el momento de ser calificada por los jurados. Estamos hablando también de que la brevedad y la precisión en el lenguaje utilizado es clave y por eso yo les estaba mostrando estos tips en donde esta parte es importantísima para los microcuentos y hay un tercer criterio que habla de coherencia y calidad narrativa. Entonces ahí, por ejemplo, hay unas formas sintácticas y una serie de tipos de palabras que junta por algoritmo y por repetición una inteligencia artificial cuando escribe de manera creativa. Entonces, ahí se va a notar la calidad narrativa y se puede identificar un poco si lo hizo una máquina o si lo hizo una persona. Siempre partimos del principio de la buena fe, porque no es algo que uno pueda comprobar con facilidad, pero sí es importante tener en cuenta que uno de esos criterios es qué tan bueno es su texto en términos de calidad narrativa o literaria y también su coherencia interna.
Si un personaje está, no sé, viajando hacia la luna y de la nada en el siguiente párrafo o en la siguiente oración está en su casa durmiendo, si hay una cohesión entre eso y es coherente, funciona, pero si no, eso también puede llegar a bajar puntos para que lo tengan en cuenta. ¿Qué otra cosa es importante contarles? Las menciones especiales de este año, que también son formas que se pueden pensar ustedes para orientar su, em, sus creaciones, sus textos. Es decir, tienen una mención que se llama Francisco de Rú, y es porque este año se le hace homenaje a este gestor de paz. Él ha sido una persona muy importante para los procesos de paz en Colombia y tengo, lo que entiendo es que él de hecho va a estar allá. Así que esta mención lleva su nombre, pero más que la persona que es él, es su compromiso o el compromiso que nos hace ver a nosotros como colombianos con temas de memoria, verdad, dignidad, esperanza y también de que podamos con crear nuestra realidad desde la literatura, nombrarla, instaurarla, hablar de temas de verdad para que la memoria no se borre, que se mantenga viva, que se pueda contar la historia desde otras perspectivas. Eh, y sabemos que Barranca pues también tiene un historial que ha sido muy complejo y que también merece ser visibilizado, ¿no? Incluso con la Unión Patriótica, sé que Barranca estuvo en, en periodos anteriores muy fuerte y fue muy perseguida, pues hay que hacer memoria de ese genocidio para que no se olvide. Pero no estoy hablando solamente de eso, ¿no? Sino que hay que abordar la memoria también desde otras formas amplificadas, ¿no? Todo el espectro que podría ser es una posibilidad. Hay otra mención que se llama manuscritos. Aquí es el mejor texto escrito a mano depositado en los buzones de hilo corto. Este, mm, estos textos manuscritos, o sea, para participar en esta categoría de mención, solamente se publicarían, solamente entran a participar aquellos que se recopilen de los buzones. No todos los otros escritos como enviados por formulario, sino solamente de los manuscritos. Y luego hay una tercera mención, una última mención que se llama afectos. Va orientada a los relatos que abordan emociones y experiencias de la comunidad. Esto tú podrías decirle o podrías llamarle mención bienestar, por decirlo así, o mención leer te hace bien, que cómo de manera comunitaria o individual vamos a abordar la idea de bienestar o incluso de trabajar, no sé, las emociones o un bienestar visto desde otro lado. Eh, Eso haría parte de esta mención de afectos. ¿Qué más les cuento así sobre novedades que tenemos? Solo se puede participar con un cuento y ya incluyendo el título, debe sumar las 200 palabras. No eres título aparte más el cuento, sino que todo que sume 200 palabras máximo. Puede ser mucho menos, como lo que yo les estaba contando aquí, mostrando acá, que este usa 7 palabras, este usa 2, pero la trampa está en el título, ¿no? Eh, por ahora esos más o menos son los tips. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio de ver e identificar cuáles son los conflictos dentro de unos textos y que luego, sí, pues que los revisemos para que vayamos analizando los textos y desglosándolos. Ahora, como no vamos a usar estos, sino que vamos a usar otros,
Démonos una pausita de 10 minutos, si les parece bien, tomamos agua y al regresar revisamos, hacemos un ejercicio de escritura y les muestro un poquito sobre el formulario y cerramos la sesión de hoy. Sería así. Listo, listo. Listo, entonces volvemos a las 5:55. Ya nos vemos.
Listo, volvamos, ya estamos por acá. Aquí estoy. Listo, genial. Voy a compartirles entonces de nuevo mi pantalla y hacemos un ejercicio rápido editorial con sus dos textos. Que hoy pensaba que miráramos solamente algo que nosotros llamamos giros o laboratorio de giros, pero en este caso creo que podríamos incluso irnos un poco más allá y que tomemos los textos que ustedes hicieron del año pasado para que también desglosemos otros elementos que son claves e importantes para cuando uno está construyendo un microcuento. Esto me parece interesante porque además en este pequeño receso que nos dimos, leí los cuentos de ustedes y entonces vi muchas cosas, muchas similitudes que tienen entre el uno y el otro. Me pareció curioso eso. Entonces, podemos empezar, aquí tengo los dos, podemos empezar con el de Gotas de Memoria, que es el de Stephanie León. Stephanie, ¿te gustaría leer tu cuento? Listo, sí. Gotas, vas a leer. Gotas de memoria. A la niña la vieron por primera vez sentada junto al Magdalena. No, espera, perdóname. Estaba tratando de hacerlo más chiquito, pero no pude. Listo, ahora sí. Gotas de memoria. A la niña la vieron por primera vez sentada junto al Magdalena, con un cuaderno entre las piernas y los ojos más viejos que su rostro. Nadie le habló. Barranca Bermeja ya había aprendido a no mirar, demasiado, a no preguntar. El silencio también se hereda. Ella escribía como si el agua le dictara. No cuentos, no fantasías, nombres, fechas, fragmentos. A veces temblaba como si cada palabra le dolieran los huesos. Los vecinos decían que estaba loca, que no se podía vivir mirando hacia atrás, que eso ya había pasado, que era mejor seguir. Pero ella sabía, lo había escuchado en los murmullos del Magdalena, en los ecos del Sogamoso y en el cauce discreto de la Colorada, que nada ya pasó si no se nombra, que el agua guarda los gritos y el barro las pruebas, que el olvido es una costra cómoda que pudre por dentro. Un día, los nombres desbordaron el cuaderno. Se escribieron en las paredes, en las tamboras, en los techos agrietados del barrio. La niña no pedía justicia, solo memoria, porque entendió que quien recuerda, resiste, y que escribir en esa tierra rota es lo más parecido a desenterrar. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, entonces, este texto que nos está hablando de memoria tiene una correlación temática incluso con el de Paul, pero luego iremos allá, es bien particular. Y la forma, o sea, este texto está planteando un problema que se desarrolla en las primeras oraciones, en donde va desarrollando una preocupación. Y es la preocupación en donde el lector también, o sea, la persona que está leyendo este texto pasa a ser un cómplice de el problema y, y de la solución. Eso es lo particular. Entonces, pasemos a pensarnos dentro de estos lineamientos que habíamos visto antes. Ya, aquí. Vámonos a los criterios de evaluación. Hablemos de la brevedad y la precisión en el lenguaje utilizado. Para este texto, que es bastante breve, puede ser incluso más breve. ¿De qué manera? Digamos que este fuera, Stephanie, tu primer borrador, como la primera impresión que hiciste cuando te sentaste a escribir. Entonces, lo primero que uno debería hacer o que podrías hacer cuando tengas tu nuevo texto para este concurso es, primero, haces la lectura y empiezas a ver qué de esto se puede sugerir
de lo que ya está dicho, de lo que ya está escrito. O bien si hay repeticiones para ir bajándole cantidad de palabras y que eso nos lleve a una forma mucho más breve del mismo cuento sin perder la calidad literaria. Es decir, aquí estás diciendo, a la niña la vieron por primera vez sentada junto al Magdalena, con un cuaderno entre las piernas y los ojos más viejos que su rostro. Ahí es muy contundente, hay un personaje. Y este también, si yo quisiera, o sea, si tú quisieras, esta frase podríamos provisionalmente tacharla por ahora. Si el silencio también se hereda y estamos hablando aquí de que hay un, o sea, aquí lo que se está sugiriendo es que hay una historia ya, hay una razón histórica de por qué ya no se hacen preguntas, y mucho menos en un espacio público. Entonces esta, al ser sugerencia, hay una elipsis, el lector es cómplice, se quedaría. Luego, podríamos hablar de cuando aquí dices, ella escribía como si el agua le dictara, podríamos tomar esta parte y como ya estamos planteando una situación en donde la niña está en la primera oración con un cuaderno entre las piernas, se podría enriquecer esta oración y eliminar estas otras palabras. En el caso, por ejemplo, de que, no sé, te hubieras pasado, digamos. Entonces, cierras aquí esto de como si el agua le dictara, digo, ella escribía como si el agua le dictara, y acá, junto al Magdalena, con un cuaderno entre las piernas, y puede ser escribiendo con un cuaderno entre las piernas, en o sobre un cuaderno que tenía entre las piernas y los ojos más viejos que su rostro. Esta es una forma de hacer ediciones, ¿no? Te estoy mostrando como haciendo una guía de cómo podría ser, pero siempre los resultados según la persona que lo esté editando van a variar muchísimo. Entonces, hemos quitado aquí una cierta cantidad de palabras y no se ha comprometido aún, no hemos visto que se haya comprometido ni los contenidos ni la calidad literaria. Entonces, Una pequeña pregunta. sí, claro. Sino que para uno, como autor de esa historia, de ese cuento, es tan complicado hacerle la curaduría, la edición, porque para uno todo es importante. Entonces, a veces lo que hago es que se lo paso a varias personas para que lo lean y me lo destruyan, me lo critiquen, a ver si lo entienden, Sí. para poder, porque de resto uno no sabe qué quitarle y qué no. Es más, no sabe uno si ahí terminó, está bien, como los pintores que dicen que nunca una pintura está terminada. Cierto, es verdad. Bueno, para eso, y es que eso nos pasa a todas las personas que somos creativas, tengo varias sugerencias que a nosotras nos han servido mucho en nuestros procesos de escritura creativa. Primero, que escriban su texto, lo dejen reposar un tiempo. O sea, no lo toquen, no lo miren, no lo piensen nada. Un día, puede ser, 2 días tal vez, y luego vuelven a él. Y van a ver que se han olvidado ya de algunas cosas que estaban escritas, entonces lo pueden leer con ojos nuevos, por ejemplo, o diferentes. Eso puede ayudar mucho. Lo que dice Paul también es crucial, que otras personas te lean y te comenten. Y de hecho nosotras tenemos aquí, cuando se trata de que otras personas te hagan comentarios, ¿dónde lo tengo? Yo les puedo enviar esa serie de preguntas para que ustedes cuando se lo entreguen a otras personas, perdón, yo todavía estoy, ahora ya, ay, qué vergüenza. Ustedes estaban mirando los lineamientos, pero yo ya estaba aquí tachando palabras del texto y todo. Em, Pero esa parte es importante, lo de compartirlo a otras personas. Y en algún momento, desde Casa Barullo, para este concurso, hicimos una serie de preguntas que otras personas le pueden hacer a tu texto para que así, incluso desde el ejercicio que estás haciendo como escritor, estás entrenando a otras personas para que sean cada vez lectores más críticos.
sin que estas personas lo sepan. Les voy a mostrar eso. Lo voy a mandar por aquí, por el chat, o si quieren le pueden tomar pantallazo y más bien agrego aquí una diapositiva para que lo comentemos, ya que Paul mencionó esto. Entonces, y pongámosle un título. Tips para comentar textos. Ay. Esto pongámoslo grande. Listo, entonces, cuando ustedes le entreguen este texto a otras personas, su texto a otras personas para que lo comenten, tenemos una serie de preguntas que como lectores tenemos que hacernos cuando recibimos un texto de este estilo. Es decir, ¿qué sensación te genera la lectura al final? O sea, después de que la hiciste. Y por ejemplo, con el texto de Stephanie, que tiene un giro, ahorita lo vamos a ver, en donde la niña no pedía justicia, o sea, toda esta última oración nos termina un poco de completar un sentido o un mensaje acerca de cómo también se puede leer a Barranca Bermeja. Y entonces, en este giro hay una sensación que deja al final. Y después de la lectura, la persona que vaya a leer tu texto puede decirte qué sintió, o sea, desde las emociones, desde cómo se ven las cosas, qué es lo que sintió cuando lo leyó. Luego, ¿qué dudas pueden surgir a partir de esa lectura que hizo la persona? Entonces, dudas no tanto de cuánto tiempo te tomaste en hacer tu texto, no, más en el contenido. Si tú estás presentando un personaje y, por ejemplo, con el cuento de Stephanie, que es con el que empezamos, que, por ejemplo, tal vez hay algo que aquí no se resuelve del todo y está bien, porque aquí es donde vamos a identificar cuáles son las elipsis. Lo que no se resuelve del todo, posiblemente en este texto, pensaría yo, ustedes me pueden decir qué otra cosa no se alcanza a resolver, es esto que dice los ojos más viejos que su rostro. O sea, podríamos inferir o, o imaginar qué posiblemente quiere decir cuando se están, si quiere decir el narrador cuando se está diciendo que son los ojos más viejos que su rostro. O bien, también aquí hay algo grande que no se resuelve y que cuando la persona lo lee es posible que le surja esa pregunta como que esté muy presente y es, pues, ¿qué es lo que se está callando? Porque qué es lo que no puedes decir? Porque Barranca Bermeja sabía que no podía mirarla demasiado. O sea, estas preguntas nos están llevando a que aquí, desde lo que no se está nombrando, desde aquello que no se puede decir, porque este texto habla de la incapacidad de hacer memoria o de escribir la historia desde otros lugares. Entonces, ¿cuáles son esas elipsis? Y ahí está grande de hacer memoria, es súper importante. Entonces, cuando les lean sus textos, esas dudas que surjan a partir de lo que leyeron les van a llevar a ustedes a identificar cuáles son las elipsis o lo que queda sugerido. Sugerido. Luego, ¿con qué referentes pueden vincular lo leído? Si hay libros, si hay películas, con algún momento de la historia reciente de Barranca o con algún momento de, no sé, cualquier cosa. Con esos referentes, entonces ustedes también pueden ver que culturalmente puede, o sea, desde lo que ayer en el taller yo mencionaba lo que son los sesgos cognitivos, como cuáles son esos marcos y qué chévere que ustedes ya, o sea, son son casi mayores de edad, no sé cómo decirlo, o sea, son grandes y con ustedes puedo hablar un poco mejor sobre esto y desarrollarlo,
que los sesgos cognitivos nos llevan a entender cuáles son los marcos sociales para que dentro de esos se inscriban los cuentos que ustedes están haciendo. Eso lo hacemos de manera, por lo general, muy inconsciente. Por ejemplo, yo soy de Cali, vivo en Bogotá, pero soy de Cali, entonces hay muchos marcos sociales o sesgos cognitivos que solamente las personas barranqueñas van a poder entender, así como he notado desde mi vida en Cali, que cuando yo uso ciertos gestos, palabras, frases, formas de entonar la ironía, no se entienden y son recibidas de la misma forma en la que se entenderían allá. Es casi como los chistes internos, pero que se tienen de manera cultural, en una sociedad, en una cultura, y en este caso, en Barranca Bermeja. Incluso hasta hace poco nunca había conocido a personas que no entendieran chistes. Ok, ajá. O, Bueno, o sea, cosas sencillas, sarcasmos, chistes, y no los entienden, por más de que te los expliques. por ejemplo. O de pronto Stephanie tiene más familiaridad con esto, con ese ejemplo que voy a dar, pero por ejemplo los memes trabajan mucho sobre sesgos cognitivos y ahora último que hay memes de política por todas partes, en donde Cepeda hace esto, Petro hace esto, De las Priella hace esto otro. Hay unos chistes que solo podríamos entender como colombianos viviendo esta coyuntura y no sé, un europeo que venga y vea estos memes o estas fotos con esas frases, no va a entender ni se va a reír porque no tiene ese marco social en el que estamos inscritos ustedes y yo, o sea, todos nosotros. Entonces, eso es importante para cuando se habla de referentes, para que ustedes también puedan utilizarlos a favor. Eso es importantísimo. Había un cuento en la primera oración que se llama Trasmayo, y empezando por ahí, desde aquí nosotras decíamos, bueno, pero ¿por qué Trasmayo y no Atarraya? Nos tocaba buscar un poco qué era y había otras palabras, así que solamente por estar viviendo cerca de la ciénaga se entienden y se conocen y son tan familiares tan rápidamente. Eso es importante. Ahora, otro tip de comentarios que les hagan a ustedes. Fijarse en la estructura de la obra. Es clara y aquí podemos hablar de cohesión. Entonces, que no haya unos saltos que no se entiendan de un lado a otro, temporales, narrativos o de personaje, eso es clave. Si vamos a trabajar con un solo personaje, como el de la niña con Stephanie, nos casamos con ese personaje y lo desarrollamos. No podemos hacer como un sancocho porque se va a perder el lector y la intención no es esa. No hay tiempo. Exacto, ni palabras también. Por último, hay que entender la propuesta del autor o autora antes de lanzar un comentario. Esto lo decíamos más para que no tuviéramos algún comentario que pudiese ser de pronto o herir algún tipo de susceptibilidad. Siempre hay que hacerlo con respeto. Y hay muchas veces, hay personas que les gusta hacer sugerencias. Entonces, el cómo crees que podría mejorar, y recordar siempre pues que se comentan los textos y no a las personas. A esto si quieren le pueden tomar un pantallazo o les puedo copiar el texto por acá. Y eso me recuerda a que voy a volverles a enviar aquí por este chat para que se registren y tengan los puntos, los 5 puntos adicionales. Entonces, formulario de asistencia. Listo, aquí les envié esto también. Continuando con continuando con esto, volvamos un poco aquí. Tenemos, entonces ya les había comentado un poco sobre la elipsis, qué es lo que vamos a sugerir, qué es lo que no,
Y acá, en este que yo puse en negrita, es uno de los giros. ¿Qué quiere decir el giro? Algo que es una frase o incluso una palabra que puede ser, tiene bastante contundencia y te va a guiar como lector a que termines de completar el sentido de un texto, de un cuento. Entonces, acá nos está hablando en este que la niña no pedía justicia, solo memoria, y que escribir en esta tierra rota es lo más parecido a desenterrar, pues que hay un historial de violencia y no necesariamente se está hablando de uno en particular, pero sí hay un giro frente a que nos está dando un poquito más de información que es valiosa para entender todo lo anterior, ¿no? Por esto, fechas, fragmentos, son piezas de eso que está construyendo la tensión. Y aquí es el knockout, el golpe certero, desde el cuento de Stephanie, en cuanto a gotas de memoria. Yo tendría una sugerencia frente a este cuento, que el título le habría buscado un poco más de, o que nos diera una respuesta o que nos hiciera buscar en internet, por ejemplo, si fuera el caso de que este era un hecho particular violento de la historia de Barranca Bermeja, habría puesto, por ejemplo, la fecha y ya. Entonces, es críptico, te lleva a buscar, hay un referente, un marco cultural e histórico, pero cuando vuelves a esa fecha y vuelves a ese texto, el sentido termina de enriquecerse más y el lector se vuelve cómplice. Como que sugiero y sugeriría para ambos, ustedes dos que están acá, que el título juegue mucho más, juegue un papel mucho más importante en esta ocasión que hagan el envío de su cuento. Eso por ahora para el texto de Stephanie. Tengamos varias cositas ahí en mente, porque muchas cosas del texto de Paula Alzate Flores se relacionan con el texto de Stephanie y es bien curioso eso. Entonces, ¿ahí alcanzas a leer tu texto, Paul? No, no, me queda muy complicado. Estoy aquí en el celular y ahorita estaba aprovechando para llenar el formulario, pero no lo alcanzo a leer. Dale, Ok. te escucho. Bueno, entonces lo voy a leer yo. Dice, incluso sería chévere, lo quiero leer desde acá, no, aquí. Este texto se titula Cuando calla el río. En el atardecer de la ciénaga San Silvestre, el pescador lanzó su atarraya y, en lugar de peces, emergió un manatí. No se asustó, lo miró con calma, como si ya se conocieran. ¿Por qué vienes a mí?, preguntó. El manatí respiró hondo, como si hablara con la brisa. Porque me estoy muriendo y contigo muere el río. El hombre bajó la mirada. Sabía que aquel ser pacífico mantenía viva la ciénaga. Sin él habría hambre, desolación en el agua y en la región. ¿Y qué puedo hacer?, susurró. Escribe mi nombre antes de que lo borre el olvido, suplicó el manatí. Cuando quiso responder, el animal flotaba inmóvil con los ojos cerrados, con los ojos cerrados. La corriente lo arrasó despacio hasta perderse como espuma entre la tarulla. El pescador volvió con la red vacía. En la orilla lo esperaba su hijo, que preguntó con inocencia: «Papá, ¿qué atrapaste hoy?». El hombre tragó saliva. No tuvo valor de decir que había visto morir al último manatí. Solo acarició la cabeza del niño y pensó: si no lo escribo de inmediato, él jamás sabrá que alguna vez existió. Muy chévere. Genial. Entonces, ahora sí, volviendo Pero a eso, quiero, no sabes, te escucho, ¿sí? esto nace de la realidad, no solamente de las noticias de la región de la muerte de 20 manatíes en la última década, sino que estoy haciendo
Desde hace rato hice la preinvestigación, estoy trabajando en un documental en varias ciénagas alrededor de Barranca Bermeja y en varios municipios, donde la comunidad se unió para salvar el manatí porque por fin entendieron, luego de 40 años que se los comían y no les importaba, entendieron que si el manatí moría, ellos también morían. Y estuvimos hablando con muchos pescadores, mujeres, niños, y obviamente mientras se hace el documental tenía que escribir algo. Y eso fue lo que hice. O sea, ese contexto está mucho más pertinente y mucho más importante. Mira que ¿cómo se diría? Ese antecedente histórico y de investigación y de hechos reales termina de completar incluso un poco el sentido de este cuento. Y no sé qué tan conocida fue la noticia allá. Hasta acá creo que no llegó, o bueno, no la tenía presente, pero si hubiese sido así, bastante conocida, la gente que, no sé, los jurados, pero más allá de los jurados, sus lectores de esta historia entienden la pertinencia y, y el alcance y el impacto de esta historia, de este texto, de este suceso, de este hecho. Y eso es importante porque ahí volvemos a con qué referente se puede vincular esto que se leyó. ¿Yo qué sugerencias haría? Sí lo haría más breve. Y en la parte en donde está hablando el manatí, como si hablara con la brisa, porque me estoy muriendo y contigo muere el río, buscaría otra forma, ¿cómo decirlo? Para que no se sienta como con una fórmula de fábula y que no se vaya por el camino de la fábula, sugeriría en esta sección o en esta parte en donde el manatí habla, que se lo muestre al, al otro personaje más que enunciárselo y ya. Y en la literatura, porque sé que esa es una diferencia que hay entre la escritura para periodismo y la escritura literaria y la escritura creativa literaria, sí. Y es que dentro de la literatura no basta, o más bien no puedes, no deberías decir las cosas, contarlas, sino mostrarlas. Si hay una persona que está nostálgica, que está triste, no digas, esta persona estaba triste. Tienes que decir, tienes que mostrarlo. ¿Y qué formas hay de mostrarlo? Se sentaba de esta manera, suspiraba cada 10 segundos, tenía ojeras, la mirada caída, los ojos hinchados. Sí, como estas cosas que están mostrando nos están llevando a pensar que este otro personaje estaba triste o incluso llegó a llorar. Haría esta sugerencia para esto y aquí en donde voy a cambiar de color. En el siguiente párrafo podemos encontrar un giro. Tenemos una presentación como del escenario, del momento, y cuando el hombre bajó la mirada y sabía que baja la mirada, pues después de que recibe el mensaje importante, ahí hay un giro, porque este ser pacífico que mantenía viva la ciénaga, que le dejó este mensaje, pues también cambia el personaje y lo vuelca como a otra forma, a otro modo de lo lleva a tomar una decisión. Y aquí, ¿cómo le diría? Acentuaría más esa necesidad de tomar una decisión, lo pondría para que el cuento se haga un poco más dramático, como que pueda tener ese giro, pero que sea más dramático. El que puedo hacer más lo pasaría, lo llevaría más este personaje se puso a pensar en las posibilidades de salvar la ciénaga o de salvar a los manatíes
Ode pensó en llamar a tal cosa, dijo voy a acudir a la NASA, alguna cosa así, y luego no mentiras, voy a tomar es esta decisión, que es el giro final, como en ambos casos, y eso me parece muy interesante, ambos casos escogieron una fórmula de cuento, de microcuento, en donde el final es el golpe certero del que les hablaba, como que nos da ese knockout y nos pone a reflexionar sobre memoria, ambos, en ambos casos. También sobre el medio ambiente, aquí también es clarísimo que hay un componente medioambiental y sobre la transmisión de estos saberes, de estos recursos y de estas formas de vida hacia otras generaciones. Aquí está la niña y hay una memoria que se tiene que transmitir. Y en este caso es el padre pensando en su hijo de que si no se escribe, ni siquiera va a saber que esto pasó. Lo mismo que acá, que la resolución tiene que ver con escribir y solucionarlo desde la escritura. Eso es muy interesante. Mm, qué curioso, dice que aquí hay un invitado más. Bueno, démosle la bienvenida. Así, ahí ya entró. Hola Natalia, ya estamos casi hacia el cierre de nuestro espacio de laboratorio y estamos revisando algunos textos. Entre esos, aquí está Paul y Stephanie que ganaron primer puesto en la versión en la edición anterior, entonces estamos mirando directamente sus textos para saber de qué manera podemos editarlos y pueden editar los suyos cuando ya estén haciendo los de esta edición. Entonces, importante que tengan en cuenta eso, pero, y por eso les traigo otros tips y eso me lleva a pasar a la última sección que tengo planeada para ustedes, eh, que hagamos un ejercicio. Ustedes aquí están planteando formas breves, claro, son microcuentos, pero vamos a plantearnos unos más de este estilo, en donde el título tiene un juego, en donde el título termina de completar el sentido, pero aquí, por ejemplo, hay 7 palabras. Entonces, yo diría, pongámonos aquí el reto en este momento de escribir un microcuento que tenga como base el leer te hace bien, que es el lema oficial pues, de esta edición, y que tenga máximo 10 palabras. El título no cuenta, el título podrían ser más palabras. A ver qué tanto pueden jugar también con el título en estos minuticos. Los miramos, los revisamos y también Natalia para que te unas a esta dinámica y de ahí también voy a reiterar algunos consejos de escritura de formas breves. Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, hay unos tips para poder comentar también. Si quieres a esto le puedes tomar pantallazo, Natalia. Es chistoso porque yo digo Natalia, tengo una gatica que se llama igual que tú, se llama Nati, se llama Natalia, y cuando digo Natalia viene, acaba de llegar. Y listo. Entonces, son las 6:28. Démonos unos 5 minuticos y por favor envíen ese texto aquí al chat de esta videollamada. Entonces, ya pasó un minuto. A las 6:33 empezamos a leer sus textos.
Perdón, yo estaba hablando sola. Les decía que tenemos ya un primer texto. Paul, ¿cuál es nos puedes escribir ahí también el título de ese texto? Listo. Stephanie, Natalia, nos queda un minutico. Uy, voy a ir colocándolos en una diapositiva para que los miremos todos a la vez. Me falta el de Stephanie. Se casaron. Perdón, es que lo estaba escribiendo. Claro que sí, no hay problema. Tengo ya uno. Voy con el siguiente. Ah, listo, ya tenemos los 3 textos. Genial. De Natalia. Y el último, que es el tuyo. El título es ¿Qué es leer para ti, verdad? Sí, señora. Listo. Ahora sí. Entonces, de nuevo les presento pantalla. Les comparto eso. Ahora sí creo que se está viendo. Volvamos un poco a los textos que hicieron. Ya vimos que la escritura creativa de microcuentos puede presentarse con formas extensas, o sea, que igual puede ser extensivo, pero se está contando un fragmento de algo mucho más grande, de un universo mucho más grande, o también estas formas que son mucho más breves. Y estas formas breves, aquí tenemos 3 ejemplos que ustedes mismos nos dieron. Vamos a leerlos. El primero dice, este es de Pablo, se casaron. Él le dijo, tú me encantaste. Ella le respondió, acepto. Vamos con maleza. Este es de Natalia. La maleza creció hasta ocultar la belleza de mi hogar. Qué bonito. Seguimos al tercero, que es de Stephanie. ¿Qué es leer para ti? Cada libro es una puerta que libera mi alma prisionera. Hay un momento, acabo de recordar algo importante. Como tenemos una nueva invitada, voy a volver a enviar el formulario de asistencia para que lo llenes y tengas tus 5 puntos adicionales de participación. Ahora sí, sigamos. Lo envié por el chat. Entonces, es bien curioso porque de cada uno, aquí sí me gustaría que participaran un poco más, de cada uno puedo leer contextos diferentes y es bien particular
y tendría incluso comentarios distintos para cada texto. ¿Qué opinan Stephanie y Natalia sobre este primer texto que se titula Se casaron? Bueno, pues yo, hola, lo considero un poco cómico, ¿sí? Pero cuando uno como mujer lo lee y intenta profundizar en eso, pues ya deja de ser cómico. Ok, entonces está hablando de un contexto mucho Pues de más... sí, porque ahí puede ser como chistoso cuando uno lo lee de una manera como rapidita, pero ya después uno como que intenta ahondar en esa realidad de que a veces las mujeres están como en búsqueda de esa aceptación de una pareja, entonces eso lo vuelve algo como menos o cero cómico. Qué interesante. Stephanie, ¿qué puedes ver aquí de lo que trabajamos hoy? Pues yo pienso que logra como en muy poquitas palabras tocar el tema del compromiso, de una vida juntos, como que nos deja eso como lectores a ser parte de la construcción de la misma historia. Ok, buenísimo. Bueno, pues hay algo que yo puedo leer acá y es que me gustaría, más bien, yo tendría una recomendación que el título en este caso tuviera jugara un poco más con lo que podría significar el acepto. Es decir, creo que la ruta, cuando uno está imaginándose cosas, la ruta más cercana es, o la parada más cercana en esa ruta es un matrimonio entre dos personas, un hombre y una mujer, en este caso, quiero decir. Y es posible que o sea, si viráramos o si hiciéramos un giro en donde no sé si llamarlo golpe certero, pero donde la clave, el giro, no esté en el acepto, sino en el encantaste, como lo que podría significar que alguien encante a alguien, entonces esto podría llamarse, por ejemplo, brujería. Por ejemplo. Y si el título pasa a ser brujería, la connotación que tiene la lectura de este desarrollo del texto cambiaría. Entonces, tengo una sugerencia para ustedes cuando estén haciendo los ejercicios de escritura creativa ya para el concurso de Leerte Hace Bien, digo, pues que tiene el lema este año de Leerte Hace Bien, es jugar con esas connotaciones a ver qué pasa y también ir modificando los títulos a ver qué pasa, o bien las palabras que se usan, porque aquí hay 10 palabras solamente, que yo dije pues máximo hasta 10, ¿no? Aquí están las 10 y podemos ver qué pasa si tú me embrujaste, tú me enamoraste, tú me incendiaste, tú me perdiste, tú me ganaste. Entonces, con ese gesto de que ahí es donde podría encontrarse el giro, podríamos tener diferentes historias y completarlas con un sentido más amplio. Pasemos al siguiente microcuento, que es el de Natalia, es Maleza. Lo voy a volver a leer. La maleza creció hasta ocultar la belleza de mi hogar. Paul y Stephanie, me gustaría saber ustedes qué ven aquí de todo lo que hemos hablado hoy. Me sorprendió porque se le dan varias interpretaciones a lo de la maleza, o sea, se acabó, se acabó el hogar, la relación, hubo algo que pasó, la distancia, se acabó el amor, algo pasó y ya murió todo. Y simplemente lo pintó como una maleza. En mi caso, yendo como por el mismo sentido, pienso que sí logré hablar como de ese tema de la pérdida y como
como si algo se hubiera acabado, pero por medio de una metáfora. Exacto. Aquí hay un claro uso de, o bueno, no sé si esa es la intención, me imagino que sí, de la maleza como metáfora, o puede interpretarse más bien, porque cuando uno hace un texto, el texto ya incluso cobra vida, camina, patina, hace lo que sea, y uno ya, hay momentos en los que uno ya no puede controlar las interpretaciones que tiene, ¿no? En este caso, la maleza, como se repite, o sea, se titula maleza, y se repite incluso en la segunda palabra que está ahí, nos hace notar que tenemos que prestarle atención a esa maleza porque ahí es donde se encuentra la clave para interpretar este texto. Y es evidente que para uno pensarse el universo de de esa metáfora, o sea, a qué podría hacer referencia cuando estamos hablando de maleza, entonces nos toca pensar en las metáforas y ya eso va a apelar a esos universos internos. ¿Qué ha pasado en mi hogar o qué podría yo interpretar de otros hogares o en general de los hogares que pueda ser la maleza, por decirlo así? ¿Qué puedo ver yo que es la maleza en un hogar? Y también tendría una sugerencia y es que aquí podríamos ver que el giro o lo que termina de darle como una connotación importante, lo que lleva la ruta o el camino, es la palabra, el verbo ocultar. Entonces, en el fondo, realmente se está ocultando algo, está acabando con algo, o sea, porque si reemplazamos este verbo por otros, el camino en la interpretación de ese texto puede ir cambiando también. Y eso puede ser una exploración que puedes hacer en este texto si quisieras seguir trabajando en él. El último texto, pasemos al último, es ¿qué es leer para ti? Este es de Stephanie. Y el desarrollo es, cada libro es una puerta que libera mi alma prisionera. Entonces, Natalia y Paul, que me gustaría saber qué pueden interpretar de acá. Podría ser, lo interpreto como un escape. em, Veo mucho no sé, como un contexto, una persona que necesita nuevos escenarios en su vida, imaginar nuevos escenarios. Lo interpreto de esa manera. Aquí me confundo un poco y como estoy contento de hacer este taller, de estar esta noche aprendiendo, no sé si está en la categoría, lo digo desde mi ignorancia, desde el desconocimiento, no sé si está en la categoría de cuento o de un eslogan de una campaña publicitaria de un evento. Es que es bien interesante lo que dices, porque lo que pasa con esta afirmación, que claro, podemos ver incluso, aquí hay un contraste interesante. En el texto de Maleza, que es el de Natalia, también es una afirmación, e incluso podría ser, pero más bien, también es una afirmación y es bastante breve, así como cada libro es una puerta, pero hay una diferencia grande entre esta afirmación y la otra que nos lleva a pensar un poco que parece como una frase para vender algo. Y es que aquí, a pesar de que ambos hacen uso de una primera persona singular que se interpreta como autorreflexiva e individual, cuando estamos utilizando algo que se llama lugares comunes, corremos mucho el riesgo de caer en este tipo de sensaciones al ser leídos. Entonces, el de los libros que son puertas que liberan almas son frases que ya hemos escuchado en otras partes y que sirven para hablar de otras cosas, pero por lo general
es una entrada sencilla que tienen a veces las empresas cuando hacen marketing o también las personas o en distintos grados para entrar a hablar de un tema en específico, pero que sea sencillo y rápido de interpretar. Acá la situación con Cada libro es una puerta que libera mi alma prisionera no nos está remitiendo a un universo tan grande. Es decir, ¿qué es lo que se está elidiendo ahí? ¿Qué es lo que se está sugiriendo allí? Es más una afirmación que posiblemente por ser ese, lo que llamaríamos lugares comunes, se agota en su propio sentido, se agota en su propio contenido, quiero decir. En cambio, cuando le metemos tal vez unas metáforas que nos lleven a pensar o a interpretar o a buscar cómo se cambiaría o cómo se podrían interpretar esos otros gestos, ya ahí podríamos ampliar ese universo. Entonces, entiendo la sensación de Paul al leer este texto porque no logra funcionar como un microcuento, ya que el universo de interpretación se cierra un poco y se acota. Hay un tip o sea, yo diría que es como otra recomendación que yo tendría para evitar esto, que el verbo, o sea, la acción, como en este caso que fue creció y ocultar, que no sea un cero estar, que no sea un verbo que no sea ninguno de esos dos, porque puede correr el riesgo de acotarse o agotarse en su propio contenido. Entonces, explorar verbos tal vez un poco más complejos. Y ahí podríamos ajustarlo, pero sí. Entonces, ese fue el ejercicio de hoy para formas mucho más breves, pues porque teníamos los textos de Paul, que es este, y el de Gotas de Memoria de Stephanie, que son un poco más extensos. Ahí estuvimos mirándolos, los invito mucho a que revisen la página web y se inscriban en el formulario. Ese está ahí mismo en la página principal de Felibar y se va a ver así, como las bases y los lineamientos están acá. Aquí pueden descargar las bases. Ah, bueno, nos remite de nuevo acá. Y con su correo, yo voy a poner el mío para dar como el ejemplo, se inscriben aquí y recuerden que tienen ahora la modalidad también de participación de buzones. Quisiera saber si hay alguna duda adicional, algún comentario, no sé. Darte las gracias. Qué bueno, me alegra mucho. Y eso que le estoy enseñando a los ganadores, qué nervios. Natalia, espero que hayas también aprendido pues en los últimos 30 minutos que estuviste acá. Traté de dar los tips también, de repetir algunas cosas para que los tuvieras ahí presentes. Y por favor llenen los formularios de asistencia. Gracias por estar acá en este que fue el último taller. Y por favor participen. Recuerden también decirle a otras personas, por alguna razón, y les cuento a ustedes tres, por alguna razón las personas mayores de 18 años no están participando tanto, los adultos. Entonces, sería muy bonito que motivaran a otras personas también para esa categoría, que envíen su cuento, que no le tengan miedo. Si los chicos de 7 en adelante, de la categoría juvenil también lo están haciendo, ¿por qué no los adultos? ¿No? Entonces, bueno, perderle el miedo a eso. Y eso es todo por hoy. Les agradezco mucho.
Voy a parar la grabación también y bueno, que tengan una buena